Lección 1. Amigos para toda la vida. Sabes, Ana, se me acaba de ocurrir que somos amigos desde hace mucho tiempo. Creo que nos conocimos cuando teníamos solo 5 años, ¿no? Tienes toda la razón, Juan. Es difícil creer que haya pasado tanto tiempo. Nos conocemos prácticamente desde toda la vida. Es una locura pensar en ello. Hemos pasado por muchas cosas juntos a lo largo de los años, la escuela, las relaciones, todo tipo de acontecimientos de la vida. Definitivamente. Nos hemos visto crecer y cambiar de muchas maneras. Pero a pesar de todo, nuestra amistad se ha mantenido fuerte. Absolutamente, no importa lo que haya pasado, siempre hemos estado ahí el uno para el otro. Ese tipo de vínculo es tan especial. No podría estar más de acuerdo. Me siento muy afortunada de tenerte como amigo para toda la vida, John. Has estado a mi lado en las buenas y en las malas. Lo mismo, Ana, nuestra amistad es verdaderamente una de las cosas más valiosas de mi vida. No sé qué haría sin ti. Oh, John, es muy dulce de tu parte decirlo. Siento exactamente lo mismo. Hemos creado tantos recuerdos maravillosos juntos. Realmente lo hemos hecho, y no puedo esperar a crear recuerdos aún más increíbles a medida que continuamos en este viaje de la vida uno al lado del otro. Lección 2. Ampliando horizontes. Hola, Anna, quería preguntarte sobre algo que escuché. Escuché que la Universidad de Regina se está expandiendo a Manitoba. ¿Has oído hablar de eso? Ah, de verdad. No había oído eso. Eso es bastante interesante. ¿Qué implica eso exactamente? Bueno, por lo que tengo entendido, la Universidad de Regina en realidad está trasladando algunos de sus programas y operaciones a través de la frontera provincial hacia Manitoba. Vaya, eso es todo un movimiento. Me pregunto cuál es el razonamiento detrás de esa decisión. ¿Es para ampliar su alcance y atraer a más estudiantes? Esa es una buena pregunta. Creo que tiene que ver con el deseo de la Universidad de Regina de aumentar su presencia en la región y ofrecer más opciones a los estudiantes. Veo. Y supongo que esto se está haciendo en colaboración con la Universidad de Manitoba u otras instituciones con sede en Manitoba. Exactamente, parece un esfuerzo conjunto para reforzar las oportunidades de educación postsecundaria en esa parte del país. Eso es realmente fascinante. Me imagino que debe haber mucha logística y coordinación para que algo así suceda. Absolutamente, no es una tarea pequeña, eso es seguro, pero podría ser una excelente manera de fortalecer los vínculos entre Saskatchewan y Manitoba. Definitivamente. Ampliar las opciones educativas y fomentar ese tipo de colaboración regional es realmente importante. Estoy de acuerdo, será interesante ver cómo se desarrolla todo esto y qué tipo de impacto tiene. Es un avance emocionante, sin duda. Lección 3. Delicias culinarias. Hola, Anna, tengo curiosidad, ¿has probado algún plato nuevo e interesante últimamente? De hecho, sí lo he hecho. Ayer mismo preparé un delicioso salteado para cenar. Un salteado, ¿eh? Eso suena muy sabroso. ¿Qué tipo de ingredientes usaste? Bueno, comencé con algunas verduras frescas, pimientos morrones, brócoli y champiñones. Luego agregué un poco de pollo y una salsa salada.
Suena como la combinación perfecta de sabores y texturas. Los salteados son una excelente manera de aportar mucha nutrición. Definitivamente. Y la mejor parte es que son muy rápidos y fáciles de preparar. Perfecto para una comida entre semana. Absolutamente. También me encanta lo versátiles que pueden ser los salteados. Puedes utilizar todo tipo de proteínas y productos diferentes. Exactamente. Siempre estoy experimentando y probando nuevas combinaciones de ingredientes. Es una excelente manera de mantener interesantes las horas de las comidas. Me lo puedo imaginar. ¿Has descubierto otros platos o recetas favoritos nuevos recientemente? Déjame pensar. Oh, el otro día también hice un risotto realmente delicioso. Tan cremoso y sabroso. Risotto. Ese es uno de esos platos que puede ser un poco complicado de preparar. Tienes razón en eso. Pero cuando dominas la técnica, vale la pena. Los resultados son muy satisfactorios. Solo puedo imaginar. El risotto es definitivamente uno de esos platos que resultan realmente elegantes y especiales. Absolutamente. Es perfecto para preparar cuando quieras disfrutar de una comida agradable y elevada en casa. Bueno, parece que últimamente has estado preparando todo tipo de delicias culinarias, Ana. Me está entrando hambre solo de pensarlo. Jaja, bueno, eres más que bienvenido a venir y te prepararé algo sabroso. Quizás tenga que aceptar esa oferta. No puedo dejar pasar una comida casera, especialmente una preparada por un chef experto como usted. Lección 4. La paradoja de la visibilidad. Sabes, Ana, el otro día estuve leyendo un artículo interesante sobre el impacto de la tecnología en el mundo del deporte. Ah, ¿de verdad? ¿Qué decía el artículo? Tengo curiosidad por escuchar tu opinión al respecto. Bueno, el artículo analiza este tipo de paradoja que ha surgido. Por un lado, la tecnología ha hecho que los deportes sean más visibles y accesibles para más personas. Veo. Eso tiene sentido. Con cosas como la transmisión en vivo y las redes sociales, las personas pueden seguir y participar en deportes como nunca antes. Exactamente, pero el artículo también sugiere que esta mayor visibilidad puede haberse producido a expensas de otros aspectos importantes. Eso es interesante. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tipo de cosas podrían haberse visto comprometidas? Bueno, el artículo argumentaba que el impulso por una cobertura y un contenido constantes puede haber eclipsado cosas como la experiencia del atleta o la integridad del deporte en sí. Ah, ya veo lo que quieres decir. Por lo tanto, la incesante necesidad de contenido nuevo y atractivo podría distorsionar o socavar la esencia del deporte. Precisamente, el artículo postuló que la hipervisibilidad y la comercialización provocadas por la tecnología podrían estar impactando el deporte de maneras sutiles pero significativas. Esa es una perspectiva realmente fascinante. Puedo ver cómo esa podría ser una preocupación válida, incluso cuando la tecnología amplía el alcance y la accesibilidad de los deportes. Absolutamente, es este tipo de impacto matizado y de doble filo lo que explora el artículo, los pros y los contras de esta mayor visibilidad. Es un gran ejemplo de cómo el avance tecnológico no siempre tiene un impacto simple y directo. Puede haber consecuencias no deseadas a considerar.
Exactamente, es un tema complejo, sin respuestas fáciles, pero es importante pensar en ello, especialmente para aquellos de nosotros que amamos y seguimos los deportes. Estoy de acuerdo. Estos son los tipos de debates reflexivos que realmente pueden profundizar nuestra comprensión del panorama cambiante de los deportes y los medios. Bien dicho, Ana, es un tema que invita a la reflexión, sin duda, hay mucho que desempacar y considerar. Lección 5. Las recompensas del servicio. Hola, Ana, quería preguntarte algo que escuché sobre los funcionarios del gobierno y las compensaciones. Oh, ¿qué has oído, Juan? Tengo curiosidad por saber más. Bueno, leí que ha habido cierta discusión sobre cómo ofrecer una mejor remuneración a quienes desempeñan funciones gubernamentales. Ese es un tema interesante. ¿Qué tipo de recompensa están buscando exactamente? Por lo que tengo entendido, se ha hablado de ofrecer beneficios adicionales o compensaciones para reconocer los sacrificios realizados por los empleados del gobierno. Veo. Eso tiene sentido. El servicio público a menudo puede tener un costo personal, por lo que es importante ofrecer una recompensa adecuada. Exactamente, la idea es reconocer y recompensar mejor el arduo trabajo y la dedicación de quienes eligen servir a su comunidad o país. Ese es un enfoque reflexivo. El trabajo gubernamental puede ser bastante exigente, tanto en términos de tiempo como de sacrificios personales. Absolutamente, estas personas están haciendo contribuciones significativas, por lo que es clave garantizar que reciban el apoyo e incentivos adecuados. Estoy de acuerdo. Envía un mensaje importante de que su servicio y sacrificio son verdaderamente valorados y apreciados. Precisamente, es una forma de atraer y retener personas talentosas que, de otro modo, podrían verse atraídas por empleos mejor remunerados en el sector privado. Ese es un buen punto. Ofrecer una compensación competitiva puede ayudar a que el servicio público sea una opción profesional a largo plazo más atractiva y viable. Exactamente, se trata de crear un entorno en el que las personas sientan que sus esfuerzos están siendo debidamente reconocidos y recompensados. Eso tiene mucho sentido. Es un enfoque reflexivo para apoyar a quienes se dedican al servicio público. Definitivamente, es un desarrollo interesante y tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla todo en términos de implementación e impacto. Lección 6. Mantener el equilibrio. Hola, Ana, quería conocer tu opinión sobre algo en lo que he estado pensando últimamente, la importancia de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo Ese y es un la gran vida tema, personal. John. Es algo sobre lo que también he estado reflexionando, especialmente con las demandas de nuestro mundo acelerado. Absolutamente, puede ser muy fácil quedar atrapado en la rutina y dejar que el trabajo consuma todos los aspectos de nuestras vidas. Tienes toda la razón. Y creo que es algo con lo que muchos de nosotros luchamos, tratando de encontrar ese equilibrio difícil de alcanzar. Exactamente, tenemos que ser intencionales a la hora de establecer límites y dedicar tiempo a las otras partes importantes de nuestras vidas. Definitivamente. No siempre es fácil, pero es crucial para nuestro bienestar y felicidad generales. Estoy de acuerdo, cuando descuidamos ese equilibrio, podemos provocar agotamiento, estrés y muchos otros problemas. Absolutamente. Y no se trata solo de trabajo, también se trata de dedicar tiempo a nuestras relaciones, pasatiempos y cuidado personal.
Tienes un punto excelente, es un tipo de equilibrio holístico por el que debemos esforzarnos. Exactamente. Tenemos que recordar que no somos solo trabajadores o profesionales, somos seres humanos completos con diversas necesidades y deseos. Precisamente, se trata de encontrar maneras de nutrir todas las diferentes facetas de nuestras vidas, no solo las relacionadas con el trabajo. Definitivamente. Y creo que reconocer la importancia de ese equilibrio es el primer paso. Entonces se trata de ser proactivo y convertirlo en una prioridad. Bien dicho, se necesita un esfuerzo consciente, pero los beneficios en términos de nuestro bienestar y productividad pueden ser inmensos. Absolutamente. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para cada uno de nosotros y luego ceñirnos a ello. Acordado, es un viaje, pero vale la pena emprenderlo por el bien de nuestra salud y felicidad en general. Lección 7. Conducta cortés. Hola Ana, quería preguntarte sobre algo que noté en el café el otro día. ¿Alguna vez has notado el cartel que tienen sobre limitar el uso del dispositivo? Oh, sí, lo he visto. Creo que es una política realmente reflexiva y considerada la que han implementado. Definitivamente, pensé que era una excelente manera de promover un ambiente más cortés y considerado para todos. Estoy de acuerdo. Es importante ser conscientes de cómo el uso de nuestro dispositivo puede afectar a quienes nos rodean, especialmente en espacios públicos compartidos. Absolutamente, la política del café de pedir a los clientes que limiten su uso a 30 minutos si hay cola parece muy razonable. Definitivamente. Es una buena manera de garantizar que todos tengan la oportunidad justa de disfrutar del espacio y los servicios sin sentirse abrumados por el uso constante del dispositivo. Exactamente, logra un buen equilibrio entre permitir que las personas usen sus dispositivos y al mismo tiempo ser considerado con los demás. Definitivamente. Creo que pequeños gestos como ese pueden contribuir en gran medida a crear un ambiente más agradable y armonioso para todos. Estoy de acuerdo, es una forma sutil pero importante de fomentar un sentido de comunidad y responsabilidad compartida. Exactamente. Y no se trata solo del uso de dispositivos, creo que es un buen recordatorio de ser conscientes de nuestra conducta en general cuando estamos en espacios públicos. Absolutamente, cosas como ser cortés con los demás, mantener bajos los niveles de ruido y ser considerado con los recursos compartidos son muy importantes. Definitivamente. Se trata de tener esa conciencia básica y respeto por quienes nos rodean, incluso en situaciones pequeñas y cotidianas. Bien dicho, esos pequeños gestos de cortesía y consideración pueden marcar una gran diferencia en cómo todos experimentamos los espacios públicos. Definitivamente. Es un gran ejemplo de cómo todos podemos contribuir a crear un ambiente más agradable y armonioso para todos. Absolutamente, es una buena lección que todos debemos tener presente, sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo. Lección 8. Alcanzando las estrellas. Hola Ana, tengo una pregunta para ti. ¿A cuántas estrellas crees que deberíamos aspirar al calificar un restaurante o servicio? Esa es una pregunta interesante, Ion. ¿Qué piensas? ¿Crees que 3 estrellas es un buen objetivo al que apuntar? Sí, me preguntaba lo mismo. 3 estrellas parece un buen término medio, ¿no crees? Estoy de acuerdo.
3 estrellas suelen indicar una experiencia sólida y confiable. Cualquier cosa más que eso podría resultar poco realista en la mayoría de los lugares. Definitivamente, siento que 4 o 5 estrellas están reservadas para establecimientos realmente excepcionales y de primer nivel. Absolutamente. Esas calificaciones más altas son difíciles de conseguir y, a menudo, bastante subjetivas. Tienes un buen punto. 3 estrellas es un buen punto óptimo donde la calidad es alta pero aún alcanzable para muchas empresas. Exactamente. Demuestra que están haciendo un gran trabajo sin ser demasiado perfeccionistas al respecto. Me gusta esa perspectiva. 3 estrellas es un buen equilibrio para poner el listón alto, pero no inalcanzable. Precisamente. Es una calificación que comunica, consistentemente buena, sin ser demasiado exclusiva. Estoy de acuerdo. 3 estrellas parecen un objetivo justo y alcanzable para la mayoría de los proveedores de servicios. Definitivamente. Es una calificación que se puede obtener razonablemente mediante trabajo duro y dedicación. Acordado, y todavía deja espacio para que esos lugares excepcionales destaquen realmente con 4 o 5 estrellas. Absolutamente. Crea una jerarquía agradable que tiene sentido y es fácil de entender para los consumidores. Exactamente, 3 estrellas, ese es el punto óptimo al que todos deberíamos aspirar. Lección 9. Hábitos saludables. Hola Ana, he notado que últimamente has estado haciendo algunos cambios en tu estilo de vida. Es fantástico ver que te tomas en serio tu salud. Gracias, Juan. Sí, he intentado ser más intencional a la hora de adoptar hábitos más saludables. No siempre es fácil, pero me siento bien con el progreso hasta ahora. Eso es asombroso. ¿Qué tipo de cambios has estado haciendo? Bueno, he estado tratando de hacer más ejercicio, ya sea saliendo a caminar, haciendo algo de entrenamiento de fuerza ligero o incluso simplemente estirándome con más regularidad. Eso es fantástico. Mantenerse activo es muy importante para el bienestar general. Definitivamente. Y también he estado haciendo algunos ajustes en mi dieta, centrándome en más alimentos integrales y ricos en nutrientes. Es genial escuchar eso. Alimentar su cuerpo con los alimentos adecuados puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Ha sido una curva de aprendizaje, pero disfruto probando nuevas recetas saludables y encontrando alimentos que me hacen sentir bien. Eso es maravilloso. Es muy importante encontrar ese equilibrio entre nutrición y disfrute. Exactamente. No quiero ser demasiado restrictivo, pero sí quiero asegurarme de nutrir mi cuerpo adecuadamente. Suena como un enfoque realmente saludable. Se trata de encontrar lo que funcione mejor para usted y su estilo de vida. Definitivamente. Y tengo que decir que ya estoy empezando a notar algunos cambios positivos, tanto física como mentalmente. Eso es fantástico. Es muy gratificante cuando empiezas a ver los beneficios de esos hábitos saludables. Absolutamente. Realmente me motiva a seguir adelante y seguir ampliando mis rutinas saludables. Me alegra oírlo, Ana. Te deseo todo lo mejor en tus objetivos de salud y bienestar. Lección 10. Perspectivas empoderadoras. Hola, Ana. Quería agradecerte por esa inspiradora conversación que tuvimos el otro día.
Realmente me hizo pensar en el poder de la perspectiva. Oh, me alegra mucho oír eso, Ion. De hecho, la perspectiva puede tener un impacto tan profundo en cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él. Definitivamente, la forma en que enmarcamos nuestras experiencias y desafíos puede marcar la diferencia en la forma en que los abordamos. Exactamente. Es sorprendente cómo cambiar nuestra forma de pensar puede cambiar toda la trayectoria de nuestras vidas. No podría estar más de acuerdo, es casi como si la perspectiva tuviera el poder de cambiar vidas. Absolutamente. Cuando nos abrimos a nuevas formas de pensar, puede ser verdaderamente transformador. He estado reflexionando mucho sobre nuestra discusión y siento que he adquirido una renovada sensación de optimismo y empoderamiento. Es maravilloso escuchar eso, Ion. Adoptar una perspectiva más empoderada puede ser muy liberador. Realmente lo ha sido. Siento que afronto los desafíos con una mentalidad más proactiva y orientada a soluciones. Eso es fantástico. Es sorprendente la diferencia que puede suponer un cambio de perspectiva. Definitivamente, estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de explorar estas ideas contigo, Ana. Me alegro mucho de poder ser parte de ese viaje para ti, Ion. Ha sido un placer. El placer es todo mío. Esta ha sido una conversación verdaderamente enriquecedora y empoderadora. Me emociona oír eso, Ion. Que su nueva perspectiva continúe sirviéndole bien. No tengo ninguna duda de que así será. Gracias de nuevo, Ana. Esto ha sido maravilloso. Lección 11. Excelencia en edición. Hola, Ana. Noté que llevas contigo esa elegante cámara tuya. ¿Eres un aficionado a la fotografía? Oh sí. Me encanta capturar pequeños momentos y detalles con mi cámara. Y de hecho uso software de edición para hacer que las fotos destaquen. Eso es genial. No tenía idea de que también te dedicabas a la edición de fotografías. ¿Qué tipo de edición sueles hacer? Bueno, me gusta jugar con cosas como ajustar la iluminación, mejorar los colores e incluso eliminar pequeñas imperfecciones o distracciones del encuadre. Vaya, eso suena realmente impresionante. Apuesto a que hace una gran diferencia en el producto final. Definitivamente. Es sorprendente cuánto un poco de edición puede mejorar una foto. Es como darle ese algo extra. Puedo ver el atractivo. ¿Tiene alguna técnica o herramienta de edición favorita que le guste usar? Oh, he probado bastantes. En este momento, estoy investigando mucho la capacidad de mejorar selectivamente ciertas áreas de la imagen. Eso es súper interesante. Debe darle mucho control creativo sobre la apariencia final. Absolutamente. Es como poder poner mi propio sello artístico en las fotografías que tomo. Eso es realmente genial, Ana. Me encantaría ver algunas de tus fotos editadas alguna vez, si estás dispuesto a compartirlas. Estaría más que feliz de hacerlo. Siempre estoy emocionado de mostrar mi trabajo y recibir comentarios. Maravilloso. No puedo esperar a ver la magia que haces con tu cámara y tu software de edición. Excelente. Me aseguraré de traer algunos de mis favoritos para compartirlos con ustedes la próxima vez.
Suena como un plan. Tengo muchas ganas de que llegue, Ana. Este es un pasatiempo tuyo muy intrigante. Me alegro que estés interesado, John. La fotografía y la edición se han convertido en una verdadera pasión para mí. Puedo decirlo, es increíble verte tan emocionado por esto. Estoy seguro de que aprenderé mucho de ti. Lección 12. Persiguiendo las pasiones. Hola, Ana, quería preguntarte, ¿alguna vez has pensado en emprender un nuevo pasatiempo o actividad? ¿Sabes? De hecho he estado considerando eso últimamente. Siento que podría ser una excelente manera de probar algo nuevo y divertido. Eso es increíble. ¿Tiene algún interés o actividad particular en mente que le gustaría explorar? Bueno, me ha intrigado mucho la idea de unirme a un club de fotografía local o tal vez incluso tomar una clase para mejorar mis habilidades. Es una gran idea. Un club de fotografía sería una manera perfecta de conectarse con personas de ideas afines y aprender unos de otros. Exactamente. Creo que sería una manera maravillosa de ampliar mis conocimientos e inspirarme con otros fotógrafos. Definitivamente, y una clase podría ser muy útil para llevar tu edición y composición al siguiente nivel. Absolutamente. Estoy muy entusiasmado con la perspectiva de profundizar en esta pasión creativa que tengo. Es genial escuchar eso, Anna. Perseguir tus intereses y encontrar pasatiempos que te satisfagan puede ser muy gratificante. Estoy de acuerdo. Parece el momento perfecto para probar algo nuevo y salir de mi zona de confort. Me encanta esa actitud. Dar ese primer paso puede ser la parte más difícil, pero los beneficios valen la pena. Tienes razón. Creo que voy a empezar a buscar grupos y clases de fotografía locales. Es hora de empezar. Maravilloso, estoy seguro de que lo pasarás genial explorando esta pasión tuya. Gracias, Juan. Realmente aprecio tu aliento. Significa mucho contar con su apoyo. Cuando quieras, Ana, estoy emocionado de ver a dónde te lleva este nuevo pasatiempo. Va a ser genial. No puedo esperar. Este será el comienzo de un viaje realmente gratificante, lo sé. No tengo ninguna duda sobre eso. Adelante, Ana, te estaré animando en cada paso del camino. Lección 13. Galletas caseras versus comerciales. Hola Ana, el otro día estaba en el supermercado y noté esta nueva línea de galletas caseras. Ah, ¿de verdad? ¿Qué pensaste de ellos? ¿Eran buenos? Bueno, esa es la cuestión. No estoy seguro de si realmente saben a galletas caseras. Eso es interesante. Hoy en día, muchas marcas comerciales intentan comercializar sus productos como más caseros. Exactamente, para ser honesto, siempre soy un poco escéptico ante esas afirmaciones. Es difícil replicar ese auténtico sabor casero. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en las galletas que se hornean desde cero, utilizando ingredientes reales y de alta calidad. Definitivamente, los que se compran en tiendas, sin importar cómo se comercialicen, tienden a tener un sabor más producido en masa. Totalmente. La textura y la experiencia general no se comparan con las de las galletas caseras.
Acordado, prefiero las imperfecciones y el carácter único de los productos horneados caseros. Aquí igual. Hay algo tan reconfortante y satisfactorio en las galletas caseras. Absolutamente, no creo que ningún producto comercial pueda capturar realmente esa esencia casera. Tienes razón. Es como si intentaran imitar algo que es inherentemente más auténtico y sincero. Precisamente, seguiré horneando mis propias galletas en casa siempre que pueda. Es simplemente una mejor experiencia en todos lados. No podría estar más de acuerdo. Lo casero siempre será superior, en mi opinión. Nada se compara con esa delicia recién horneada. Completamente, me alegra que estemos de acuerdo en esto. Galletas caseras para ganar. Definitivamente. Nada supera ese sabor casero y el amor que se pone en cada lote. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Ahora me tienes con ganas de unas galletas recién horneadas. Jaja, yo también. Parece que ambos estaremos horneando algo en un futuro próximo. Suena como un plan. Tendré que compartir mi receta favorita contigo en algún momento. Por favor, hazlo. Siempre estoy buscando nuevas ideas de galletas caseras. Absolutamente, caseras hasta el final, ¿eh? Ese es mi lema cuando se trata de galletas. Lección 14. Postres favoritos. Hola Ana, noté que comiste fruta fresca de postre la otra noche. Ah, es cierto. Me encanta tomar algo ligero y saludable después de una comida. Yo también, pero a veces simplemente anhelo algo un poco más dulce, ¿sabes? Definitivamente. ¿Cuál es tu postre preferido cuando te apetece darte un capricho? Esa es una pregunta difícil. Debo decir que la tarta de manzana casera es mi favorita absoluta. Oh, buena elección. No hay nada como un trozo de tarta de manzana caliente con helado de vainilla. Exactamente, las manzanas dulces con canela combinadas con ese helado cremoso, es celestial. Me lo puedo imaginar. Yo también soy más una persona del chocolate. Los brownies o un rico pastel de chocolate son el acierto. Un clásico, nunca puedes equivocarte con los postres de chocolate, son muy satisfactorios. Totalmente. Y luego hay ocasiones en las que solo quiero algo sencillo, como bayas frescas o un tazón de helado. Buen punto, a veces los postres más sencillos pueden ser los más refrescantes. Definitivamente. Realmente depende de mi estado de ánimo y de lo que anhelo en este momento. Exactamente, en mi libro hay espacio para todo tipo de postres deliciosos. Absolutamente. La mejor parte es poder probar un poco de todo. Tienes razón, la variedad es el sabor de la vida cuando se trata de postres. Jaja, bien dicho. Ahora me tienes con ganas de algo dulce otra vez. Yo también, supongo que pronto los dos iremos a la cocina a disfrutar de un delicioso manjar. Suena como un plan. Tendré que compartir contigo mi receta favorita de pastel de chocolate. Por favor hazlo, y te devolveré el favor con mi famosa tarta de manzana. ¿Trato?